En este programa, seremos testigos del rescate de la guacamaya roja en Los Aluches, en Palenque, Chiapas. Te platicaremos de exitosas técnicas de reproducción del tapir para reintegrarlo a su hábitat natural. Y escucharemos los sonidos de la selva. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde un parque ecológico en Palenque, Chiapas. Este lugar verdaderamente es impresionante, pues aquí podemos recorrer parte de la diversidad biológica, pero también del bullicio, de la belleza de la selva tropical de nuestro país. En este lugar se realizan trabajos de conservación de especies muy importantes y que además son verdaderas hazañas, son proezas. ¿Y qué te parece si para comenzar damos un recorrido por este exhibidor, esta parte de los felinos donde podemos encontrar a 4 de los felinos que podemos encontrar en Chiapas? Vamos a comenzar con este recorrido. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. El jaguar es el felino más grande de América. Aquí en este lugar podemos encontrar a otros felinos, como comentábamos. Más adelante vamos a encontrar un tigrillo y también a un ocelote. Solamente faltaría el jaguarundi para tener aquí en la palma de nuestra mano un panorama general de los felinos que podemos encontrar en esta fascinante selva de Chiapas. Muy bien, pues les quiero presentar a Luna. Ella es una cría de tapir, tiene 2 años de edad, pesa más o menos 200 kilos. Y bueno, pues ahorita estamos aquí con el médico Miguel, le estamos acicalando un poco. Ella está muy acostumbrada a tener contacto con las personas y bueno, ahorita ya está un poco nerviosa porque ya le toca, es la hora de comer. Es el mayor mamífero terrestre salvaje que habita América Central y América del Sur, pariente cercano de los rinocerontes. Bueno, es un animal herbívoro, usualmente come mucho follaje, mucha fibra, se encuentran cerca de cuerpos de agua, ya que requieren también agua para poder estimularse y defecar. Son animales muy robustos, el más grande terrestre aquí en Chiapas.
llegando a pesar de 300 a 350 kilogramos. Bueno, y nosotros aquí la dieta que le damos también incluye tanto frutas y forraje fresco, natural, ¿no? Que le damos todos los días alrededor de 5 kilos. Ahora lo apreciamos mejor. En el exhibidor está Suki, el macho que tiene 11 años y fue donado por el Sumat de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Toña es la hembra. En el parque han tenido éxito en la reproducción de la pareja. Ella es su cría, se llama Luna. Tiene tanta confianza con los cuidadores que les permite acercarse. Rufino y el doctor Miguel la procuran. Luna tiene 2 años, 8 meses, y bueno, ya está en edad reproductiva también, pero por el momento no tenemos otro macho con quien reproducirla. El catasajal de tapir también tenemos, es una de las especies también de gran importancia biológica para México y para el mundo, ya que también se encuentra en peligro de extinción. Está prácticamente extinto en libertad y los que están en cautiverio están demasiado mezclados entre sí mismos. Y entonces tenemos que tener una estrategia de centros de conservación y de zoológicos muy responsables donde podamos tenerlos y tener diversidad genética pues, para conservar esa especie y que los niños pues, puedan verlos y saber que existieron en libertad. Ojalá pronto haya buenas nuevas sobre estos carismáticos mamíferos, víctimas de la destrucción del hábitat, la caza y la sobreexplotación. Bueno, lamentablemente mucho se debe a la deforestación que se tiene, tanto en Chiapas, digamos el tapir centroamericano o Tapirus bairdi, que es la especie que tenemos, se puede encontrar en México, Ecuador. El tapir, digamos, requiere grandes extensiones de terreno para poder forrajear, comer follaje, comer su alimento, e incluso frutos y semillas. Lamentablemente la deforestación es algo que ha impactado mucho al hábitat de estos individuos. No solamente el tapir, sino que también pequeños mamíferos como son monos araguatos, algunos ocelotes, incluso felinos como el jaguar, ¿no? Aparte también la caza ilegal de estos animales ha llevado a su decremento poblacional. Y bueno, también en Chiapas se cuenta con varias comunidades que aún dentro de sus creencias religiosas, culturales, bueno, también los consumen, ¿no? Entonces es algo bastante complicado. Tenemos el programa de reproducción de tapires, también para posteriormente poder reintroducirlos a su hábitat natural cuando las condiciones lo permitan y también se cuenten con las investigaciones adecuadas, ¿no? Acabamos de salir del cuarto de noche de Luna, la vimos comer, la vimos como el médico Miguel y sobre todo el cuidador Pascual la acariciaban y tenían este contacto muy intenso con ella porque Luna, este tapir que nació concretamente aquí en este parque ecológico, está muy acostumbrado a tener este contacto con los humanos. Sin duda parte de las historias interesantes que encontramos aquí en este ecoparque. Vamos a seguir caminando. Pues vamos a caminar un poco más aquí en este parque ecológico Los Aluches. Es un lugar muy interesante porque nos permite entrar en contacto con la selva del sureste de México y también con las especies. Es un poco un trabajo de ir observándolas, pero también de sentir el calor, de caminar en este espacio, escuchar pues todos los sonidos que nos acompañan en los senderos. Por ejemplo, escuchamos aves, escuchamos monos araguatos, en algún momento a los felinos. Sin duda es un trayecto muy interesante. La selva es un mundo
de sonidos de una infinidad de animales. La selva tropical pues, es uno de los ecosistemas que alberga una gran cantidad de especies, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que escuchamos? Para tener más o menos una idea y, digo, afinar el oído es muy difícil, pero ¿qué es este concierto pues, que escuchamos hace rato? Bueno, pues hemos escuchado, la gallareta, que acaba de pasar, la gallareta roja, el mono zaraguato, el jaguar, las chachalacas se llegaron a escuchar por allá, se han escuchado, todavía no se escuchan las ranas, pero yo creo que en un momento más vamos a empezar a escuchar las ranas. Y también digamos que dentro de esta parte dinámica se ven muchos animales moviéndose todo el tiempo. Digo, los monos zaraguatos son pues muy simpáticos y muy llaman mucho la atención pues al empezar a recorrer el parque, pero platícanos un poquito qué es lo que podemos ver de este dinamismo de animales. Bueno, Aluches se ha convertido en un refugio de fauna silvestre, de hecho ese fue el primer objetivo al inicio del proyecto. Y bueno, lo hemos constatado a través del avistamiento de una gran diversidad de animales. En particular el mono zaraguato es una de las especies que más han aprovechado las condiciones de Aluches. Aluches se creó a través de un proceso de reforestación y restauración de suelos. Aluches fue un potrero antes de que llegáramos en el 2004. Y pues fue un gran esfuerzo, ya que rehabilitar suelos no es fácil. Empezamos trayendo hojas de todos lados, porque además era una restauración de suelos sin el uso de químicos. Entonces, combatir pastos, pues teníamos que utilizar otro tipo de plantas como las leguminosas, que también pueden ser muy invasivas y que lo puede controlar, ¿no? Luego metimos algunas especies, sobre todo especies nativas de la región, y una vez sembrado, cuidado, ya la naturaleza hace lo suyo, ¿no? Y ha convertido en Aluches en todo un refugio de fauna silvestre. Y bueno, pues los monos zaraguatos son los que lo han aprovechado. Tenemos ahorita avistadas tres tropas de ellas. Y realmente llama mucho la atención, en 15 años prácticamente entonces se ha transformado este lugar. ¿Qué tipo de árboles, qué tipo de plantas, qué flores son las que empezaron a traer también para darle como la identidad? Como te comentaba, elegimos o seleccionamos plantas nativas, y por ser un potrero, lo que necesitábamos eran plantas pioneras. Las plantas pioneras en la biología pues, son aquellas especies que son de rápido crecimiento, generan una gran cantidad de hojas, y fueron las primeras que sembramos para que me creara las condiciones de suelo favorables para poder meter otras especies de árboles que son más longevas y también, ¿no?, son características de las selvas tropicales. Algunas de las especies que hemos sembrado ha sido el árbol Ramón, un Brosimum. Este es un árbol muy generoso porque es un árbol tropical, siempre da follaje, y ese lo consume muchísimo el mono zaraguato. El fruto lo consumen algunos otros mamíferos, como por ejemplo el cereque, el tepezcuintle, la comadreja, el tlacuache, la zorrita. Las ceibas, también no podía faltar la ceiba, ya que la ceiba es una especie emblemática, más en esta región de la cultura maya. Jobos, árboles mulatos, guanacaste. Desde aquí te quiero compartir una historia muy interesante sobre el rescate de la guacamaya roja que se realiza justo en esta localidad del sureste de México. Sin duda son importantes los esfuerzos que se realizan para rescatar esta especie que no solamente es emblemática de nuestro país, sino de los bosques tropicales del continente americano. El proyecto de las guacamayas surgió con grandes dudas, sobre todo del Instituto de Biología de la UNAM, que nos dijo que sí liberábamos guacamayas y lográramos que en el primer año sobreviviera la tercera parte, podría tener éxito el proyecto, pero creían que no iba a ser posible.
Bueno, de las 103 que liberamos, 93 siguen vivas. Sin embargo, las liberaciones solo tienen éxito cuando hay reproducción en libertad y cuando hay conciencia de protección de la sociedad. Nosotros ya empezamos a ver varios fenómenos de reproducción en libertad. Estas dos que se acaban de liberar se reprodujeron en libertad. Se rompió el tronco donde estaba su nido, pero afortunadamente los rescataron y nos los entregaron y logramos pues que crecieran y ahora liberarlos. Estas dos que se liberaron ayer son polluelos que fueron rescatados por pobladores de Palenque, ¿sí? Y fueron rehabilitados en aluches. Por lo tanto, son los primeros polluelos documentados nacidos en vida silvestre. O sea que los papás son ejemplares que fueron liberados por parte de este proyecto. Después de un viento, pues nos dimos cuenta, un joven que trabaja ahí cerca de la casa se dio cuenta que estaba caída la guacamaya en el pasto. Él la tomó, la puso en una jaula y se la pensaba llevar. Afortunadamente me di cuenta y entonces ya le expliqué todo lo que representaba ese espécimen. Le hice saber que había aquí un lugar en donde podrían ayudarnos para que no muriera ese animalito, ¿verdad? Y él me acompañó para que constatara que yo realmente la iba a entregar, que no estaba tratando de aprovecharme de su hallazgo. Encontré la guacamaya fue en el mes de junio, a mediados de junio, con unos amigos aquí sobre un costado del cuartel militar de la Sedena. Veníamos de regreso con los amigos en un taxi que nos traía. Y en transcurso del camino, como estaba bloqueado porque había caído un árbol que lo estaba haciendo al lado la gente, los militares, logré alcanzar a ver algo rojo y le digo a mis amigos, allá hay algo y creo que es una guacamaya. Le digo, mientras mueven, voy a bajar a ver qué es. Nada más lo que hice, llevar una camisa para poderlo agarrar porque cuando muerden recio. Y lo que hice ahí, acercarme donde estaba la guacamaya y ya lo agarré con la camisa y ya lo fui trayendo. El trabajo que hicieron los pobladores fue inmediato, ¿sí? Tengo entendido que las transportaron en toallas, las trajeron de inmediato, se evaluó, no estaban heridas, ¿sí? Sin embargo, pues se estimaba que tenían aproximadamente entre un mes o mes y medio a lo mucho. Entonces eran bebés realmente. Inmediato se pusieron en unos nidos de cajas de madera, ¿sí? Para evitar cualquier depredación y que se sintieran calientitos y todo, ¿no? Que estuvieran cómodos. Y se les dio alimentación, se les dio una papilla rica en proteínas, lípidos y algunos minerales. Entonces eso se daba con una cánula, se introducía a través del pico y directamente al buche. Eso fue por un lapso de 2 semanas, ¿sí? Y se pusieron también en una habitación de crianza, que se le denomina, para evitar depredadores y todo. Posterior a las 2 semanas ya se les empezó a dar, esta papilla se les daba 3 veces al día, a las 8 de la mañana, a las 12 y a las 4 de la tarde. Y posterior a las 2 semanas ya se les empieza a dar fruta picada, ¿sí? La fruta consistía en plátano guineo, plátano macho, guayaba, manzana, melón, papaya, ¿sí? Y un poco de tomate. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto que además le devuelve un orgullo a Palenque, es un proyecto que genera riqueza para Palenque, porque ya mucha gente viene para ver a las guacamayas y ya tenemos el caso de una agencia francesa de turismo que anuncia visitas a Palenque para ver guacamayas volando en libertad. Ahora, no debemos pararnos ahí. Hay muchas especies que proteger, que liberar, que reintroducir y tenemos que seguir. Hacemos mucho en iguanas y en tortugas y en cocodrilos, pero tenemos que trabajar con otras especies y una de las más importantes ahorita es el programa de protección de manatí.
Este es el manatí caribeño, un mamífero marino comúnmente de color gris. En edad adulta llega a medir hasta 3 metros de largo y más de 500 kilos de peso. Es un pariente lejano de los elefantes. Se encuentra en ríos, bahías y estuarios del continente americano. Se alimentan principalmente de vegetales y, aunque son marinos, solo pueden permanecer sumergidos en el agua hasta 20 minutos máximo. Pueden llegar a vivir hasta 60 años. A los 5 años alcanzan la madurez sexual y se calcula que una cría nace cada 2 o 5 años. De acuerdo con las investigaciones científicas que se han realizado, el manatí no tiene enemigos naturales. Sin embargo, su tasa de mortalidad se debe a causas naturales como síndrome de estrés por frío, enfermedades gastrointestinales y neumonía. Pero un número de muertes de estos animales tiene que ver con actividades relacionadas con el ser humano, principalmente con la pesca. Los pescadores tienen derecho a su vida y a vivir de la pesca. Lo que no tienen derecho es establecer redes que son verdaderas trampas mortales para animales como los manatís. Y en Catazajá tenemos mucho problema. Hemos platicado con los pescadores. La idea es zonificar la laguna, darle una zona a los pescadores, reservar otra donde confluye el río para los manatís y otra para el turismo de velero y esas cosas, ¿no? Pero zonificar para proteger. No se está haciendo, espero que logremos avanzar con alguna autoridad ahora, porque sí es muy importante el manatí. El manatí también tenemos que ver que con la gran tragedia que ocurrió en Tabasco, se ha reducido el número de manatís y entonces va a haber una mezcla muy cerrada, habrá que traer machos o estudiar, ya estamos tratando de estudiar inseminación artificial. Es una chifladura de las que se nos ocurre, pero luego sí se puede. Y si lográramos eso, podríamos tener un gran... Y si no, traeremos algunos machos en intercambio para conservar el aspecto genético. En esta laguna natural de Palenque se han propuesto rescatar al manatí. Él es Hal. Llegó al parque siendo un bebé. Ya cumplió 7 años de edad. Hal, el macho adulto que tenemos, llegó de rescate. Llegó pesando 32 kilos, midiendo 52 centímetros. Llegó por una herida de arpón en el lomo, en la espalda. Se le estuvo dando rehabilitación. Recientemente, el parque recibió a 3 hembras adultas de manatí, con las que Hal procreó 2 crías, que ya tienen 9 meses. Una de las madres llegó en estado crítico por haber ingerido plástico en exceso. Son 6 los ejemplares y todos gozan de buena salud. Se han reproducido Catazajá y Hal, y ese es un caso muy interesante porque es sangre palencana, no, de Catazajá, sangre catazajeña, de dos ejemplares nacidos en playas de Catazajá. Este es el principio de lo que puede ser un exitoso programa de reintroducción del manatí caribeño, un animal que contribuye a descongestionar de plantas los canales, las ciénagas y los ríos. Esta es una función muy importante porque contribuye como control biológico de la maleza en las fuentes de agua. De lo contrario, el crecimiento desmesurado de las plantas acuáticas provoca daños a la navegación, a la pesca y a la generación de energía. No tiene dientes ni tiene colmillos, únicamente molares. Pero mira, así. Es toda una experiencia recorrer los aluches, sobre todo porque en el camino, en ocasiones, nos sentimos observados. Es una grata sorpresa descubrir quién nos mira. Esta es una de las tropas de monos araguatos del parque.
descansan en este frondoso amate. Comen de las hojas, disfrutan la sombra. Una madre lleva a una cría de apenas 2 meses de edad. Se mueven con agilidad y nos regalan estampas para recordar. El macho alfa es el más curioso. Le gustan las cámaras. Así de íntimo y profundo puede ser el contacto en el parque. Miramos frente a frente la esencia de la selva tropical. Pues parte de las maravillas de recorrer este parque ecológico de Palenque es que podemos interactuar realmente con la naturaleza de una manera muy íntima. Aquí, por ejemplo, vemos este hermoso macho pues de mono zaraguato que está muy curioso, se está acercando a nuestra cámara, está colgándose de este árbol, se está alimentando y él está, digamos, en una actividad pues muy cotidiana, está alimentándose, pero esto no lo podemos ver todos los días. Ha llegado el momento de despedirnos y estamos a unos pasos de una tropa de curiosos monos zaraguatos. Espero que hayan disfrutado de verdad de este programa desde Palenque, Chiapas. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.